Estimados docentes, permítanme presentarme. Mi nombre es Boris Oplén Caballero, soy biólogo de profesión, con especialidad en biotecnología. Soy exalumno de la Universidad Nacional Agraria de La Molina y agradezco a los señores de Concitec por brindarme la oportunidad de formar parte del curso de aula virtual. Bueno, en esta primera sesión vamos a hablar acerca del origen de la vida. No vamos a hallar en lo que es la teoría de la evolución o temas diferentes porque son bastante más extensos. Vamos a hablar específicamente sobre las diferentes teorías que explican cómo es que se generó la vida en la Tierra. Primera unidad, el origen de la vida. La vida aparece en la Tierra hace aproximadamente 3.500 millones de años. La Tierra, en sus inicios, era bastante diferente a cómo conocemos ahora. Y también los primeros organismos vivientes eran definitivamente totalmente distintos a lo que son los seres vivientes de la actualidad. Por tal motivo también eran bastante diferentes a los restos fósiles o los dinosaurios que nosotros conocemos. ¿Cuándo y dónde surge la vida o por qué los organismos o seres vivos son tan similares? Son preguntas que se ha venido haciendo el hombre durante miles y miles de años. Siempre hemos tenido la inquietud de saber cómo llegamos acá, de dónde venimos, por qué aparecemos. Nos basamos en la teoría de la evolución, en la cual define que a partir de pequeños organismos procariotas, por intermedio de esta evolución y durante miles y millones de años, nos desarrollamos en diferentes tipos de animales hasta finalmente llegar a ser lo que somos ahora. Nos basamos además en las diferentes similitudes y diferencias entre tanto órganos análogos u homólogos que asemejan o unen o se pueden ver en diferentes tipos de animales tan diferentes como los topos, en este caso como los grillos, o en el caso de los delfines como los murciélagos. Pero para explicar este origen de la vida, de dónde venimos o cómo es que aparecimos acá, existen 4 teorías fundamentales, las cuales son la teoría del creacionismo, es la teoría de la creación divina, es la teoría que cuenta con más adeptos a nivel mundial y la que ya todos conocemos, la cual establece que Dios, Ser Supremo, preexistente y eterno, crea la vida en la Tierra, crea los planetas, crea el universo, crea todos los animales. Y tiene sus fundamentos en muchos de los puntos que la ciencia aún no puede explicar. Cabe mencionar que, si bien es cierto, existen diferentes religiones en el mundo, todas tienen los mismos fundamentos, que Dios Supremo creó al hombre, al universo y a los seres vivientes. Luego está la teoría de la generación espontánea, definida por Aristóteles, el griego Aristóteles, la cual establecía que los organismos eran creados a partir de material inerte. Los pulgones surgían del rocío que cae de las plantas, las pulgas de la materia en putrefacción, inclusive habían fórmulas o recetas para crear ratones. Esta teoría se mantuvo vigente durante miles de años y científicos de la talla como Newton, Descartes o Bacon abrazaron esta teoría. Este es un video en el cual vamos a ver, o nos va a explicar un poco más acerca de la teoría de la generación espontánea. Pero para crear ideas de cómo empezó la vida, la humanidad debió adquirir un entendimiento de cómo funciona en realidad el mundo. Creo que no hubo per se una especulación real sobre el origen de la vida, ni siquiera la de que empezamos con las moléculas, porque nadie sabía nada de las moléculas, nadie sabía que existían ellas. Nadie ha estado aquí desde hace tiempo. La generación espontánea, esa es una idea antigua. Uno de los primeros filósofos en especular sobre la naturaleza de la vida fue Aristóteles, el hombre que nos dio uno de los primeros conceptos de los elementos en el siglo IV a.C.
Aristóteles entendió en verdad que las plantas y animales fueron juntados en una forma tan intrincada que había que considerarlos como conjuntos organizados donde cada pieza estaba bien dirigida hacia el objetivo de la supervivencia y la propagación de todo el sistema. Para él, esa era una diferencia obvia e impactante entre la materia viviente y no viviente. Parecía que la materia no viviente fue ensamblada de cualquier forma posible. Aristóteles creía en la generación espontánea, en que el calor del sol sobre el elemento podía crear vida espontáneamente a partir de material no viviente. Los ratones, por ejemplo, surgían espontáneamente en depósitos de granos. Para Aristóteles, debía ser solo el tipo de calor suministrado por el sol u otro cuerpo celestial hecho de ese material no terrestre. La generación espontánea persistió por un sorprendente largo tiempo, de hecho, por miles de años. Siempre me gustó el concepto de la generación espontánea. ¿Está bien? Unos trapos sucios, algo de trigo, miras a un lado, vuelves a mirar y ves ratones. Era divertido. No tengo idea de por qué ese concepto duró tanto tiempo. Por una prueba sencilla, habría verificado que los ratones no surgen en forma espontánea en paños sucios y trigo. Experimentos que refutaron la teoría de la generación espontánea. Redi decía que las larvas en la carne son generadas a partir de los huevos de las moscas. Él realizó un experimento en el cual tenía 2 trozos de carne en un frasco tanto abierto como cerrado, y luego de algún tiempo él pudo observar que la carne en el frasco abierto contenía larvas, mientras que la carne en el frasco cerrado permanecía sin larvas. Él entonces predijo que las larvas en la carne provenían de las moscas, de los huevos de las moscas. Asimismo, Spallanzani realizó un experimento similar que consistió en hervir y sellar recipientes con microorganismos, comprobando que estos no volvían a reproducirse. En un primer experimento, él tenía un matraz con un caldo de cultivo o con una sustancia nutritiva que fue hervida, pero permanecía abierta, y a cabo de un tiempo aparecían microorganismos en este caldo de cultivo, y del mismo modo tenía un matraz con un caldo de cultivo totalmente sellado, el cual fue esterilizado y se mantuvo sellado, y posteriormente pudo notar que los microorganismos no crecían. O sea, teniendo en cuenta y comparando esos 2 experimentos, llegó a la conclusión que mientras que el frasco permaneciera cerrado y esterilizado, no iba a haber manera de cómo se contamine. Pero fue finalmente el experimento de Pasteur el cual pone fin a la teoría de la generación espontánea. Este es un pequeño video que nos va a explicar en qué consistió el experimento de Pasteur. En 1862, el químico francés Louis Pasteur volvió al debate de Spallanzani y Needham y probó con un experimento más elaborado que la generación espontánea era falsa. Pasteur trató de hallar formas de permitir el acceso del aire a la infusión para de una vez por todas responder a la vieja crítica de Needham, pero aún buscó evitar que los gérmenes flotaran con libertad en el aire y que cuando entraran a las infusiones fueran la única fuente de crecimiento allí. Pasteur usó 3 grupos de vasos. En uno, los vasos estaban sellados herméticamente. En otro, los vasos estaban abiertos, pero sus cuellos eran angostos y torcidos. En el tercero, los vasos estaban totalmente abiertos. Después de solo unos días, las soluciones en los primeros 2 grupos no se habían contaminado. El segundo grupo siguió libre de bacterias porque sus cuellos largos y torcidos evitó que entraran ellas. En este y otros experimentos, Pasteur destruyó a la generación espontánea. Esa fue una de las piezas más convincentes de evidencia experimental aportada por alguien al debate de la generación espontánea.
Pero hubo una interesante secuela a ese experimento. Pasteur fue tan convincente al mostrar que la vida no podía surgir espontáneamente, que pasaron 30 o 40 años antes de que la gente empezara a pensar de nuevo sobre el origen de la vida, porque sus experimentos fueron tan convincentes que barrieron con los pensamientos de que la vida podía surgir por sí misma. Pero ¿cómo llegó la vida si no fue en una forma espontánea? ¿Cómo se volvió la química de la vida en la biología de la vida? El hecho innegable es que los materiales no vivientes deben haber formado seres vivientes al menos una vez. Si no fue por generación espontánea, ¿cómo fue? Teniendo en cuenta que demostrado que la teoría de generación espontánea no era verídica, comenzaron a surgir más inquietudes. Entonces, ¿cómo es que llegamos a la Tierra? Tenemos la teoría del creacionismo, pero habían grupos de científicos que no estaban totalmente convencidos de eso. Y es a partir de este momento en que se comienzan a generar distintas nuevas teorías. Dentro de ellas tenemos la teoría de la panspermia, que fue desarrollada por Arrhenius en el año de 1906, en la cual se establece o sugiere que las semillas o esencia de la vida prevalecen diseminadas por todo el universo y que la vida comenzó en la Tierra gracias a la llegada de tales semillas a nuestro planeta. Es decir, que la vida no se genera propiamente en el planeta Tierra, sino que es de origen extraterrestre. Acá podemos ver un dibujo en el cual trata de simbolizar cómo es que las moléculas de ADN, que son las constituyentes de todo ser viviente, no son de origen terrestre, sino que provienen del espacio. El astrónomo británico Hoyle presentó lo que se conoce como la hipótesis moderna de la panspermia. Él propuso que los cometas podrían ser los sembradores de la vida, transportando esporas vitales de todo un sistema estelar, transportando esporas vitales de un sistema estelar a otro. En esta figura podemos apreciar cómo es que un cometa que se aproxima a la Tierra está cargada con algún material que pueda contener vida. En este caso, quizás puede ser una molécula de ADN que viaja en el interior de este cometa, el cual, al impactar en la Tierra, deja estas moléculas en nuestro planeta y que posteriormente durante miles y millones de años, pueden desarrollarse en pequeños seres vivientes. Hoyle apoyó la idea basándose en que los extremófilos pueden viajar por el espacio y colonizar otros planetas debido a su resistencia a condiciones extremas. Los organismos extremófilos son aquellos que pueden vivir en condiciones extremas, tanto de temperatura, presión o en ausencia de oxígeno. En este caso podemos ver cómo algunas bacterias pueden crecer alrededor de lugares de aguas termales cuya temperatura es bastante más elevada. En esta otra imagen podemos apreciar cómo algunos científicos extraen diferentes trozos de hielo para analizar tanto la composición del material como la presencia de diferentes organismos microscópicos. En esta otra imagen podemos apreciar cómo un científico está haciendo un análisis de los diferentes microorganismos que viven en esa laguna. Sir Francis Crick, científico muy destacado por ser uno de los desarrolladores del modelo del ADN, fue un importante defensor de la teoría de la panspermia. Él decía que pensar que la vida se generó en la Tierra de otra manera diferente a la teoría de la panspermia era pero tan difícil o tan complicado que sería casi un milagro que pequeñas moléculas de aminoácidos o alguna otra molécula esencial se generara de manera aleatoria. En este video vamos a apreciar un poco más lo que es la teoría de la panspermia.
En la década de 1970, los astrónomos con telescopios especiales hallaron más compuestos orgánicos en nubes de polvo distantes, flotando por el espacio. Así que no se necesitaba ese enfoque tipo Stanley Miller, en el que uno está en la Tierra y debes aplicarle electricidad a las cosas. La radiación ultravioleta hizo el trabajo. Fue el proveedor de energía que generó las reacciones que convertían cosas simples en complejas, como los aminoácidos. ¿Por qué eso es importante? Porque nos dice que los aminoácidos que empezaron la vida aquí, quizá no fueron hechos aquí, sino allá afuera, en el espacio. Hallarlos allá afuera significó que la vida quizá no fuera una propiedad de la propia Tierra. Este hallazgo ayudó a reforzar una hipótesis de vida llamada panspermia. Esta idea sugiere que la vida, o al menos los ingredientes claves de la vida, se originaron en algún sitio del espacio en otro planeta. Ellos podían ser enviados a la Tierra, quizá en un cometa o un meteoro, o en el concepto más radical de la idea, por un extraterrestre inteligente. La panspermia es solo una rendición. La panspermia dice, oh, es difícil descifrar cómo pasó esto, es difícil pensar en los procesos químicos. Diremos que lo hicieron los extraterrestres. ¿Cómo decir que un proceso parece tan complejo para nosotros que debemos recurrir a un extraterrestre? Los procesos de la química y los de la física bastan para pasar de lo no viviente a lo viviente. Aunque la posibilidad de que la vida del espacio colonizara a la Tierra es teóricamente plausible, no responde la pregunta de cómo empezó. Y es justamente esta pregunta que sigue vigente de cómo se genera la vida o cómo se originó la vida. Si bien es cierto, la teoría de la panspermia intenta explicar que las pequeñas primeras macromoléculas que se formaron en el planeta Tierra fueron de origen terrestre, existe otra teoría, la cual establece que todo se generó aquí en el planeta Tierra. La energía aportada por la radiación ultravioleta procedente del Sol y las descargas eléctricas de las constantes tormentas sobre las moléculas de los gases atmosféricos, sea tanto el metano como el amoníaco, dieron lugar a unas moléculas cada vez más complejas, aminoácidos y ácidos nucleicos. Entonces, teniendo en cuenta que las condiciones medioambientales de la Tierra en sus orígenes eran bastante diferentes, abundaba el agua, teníamos gases disueltos en el medio ambiente y además presencia de tormentas eléctricas, posiblemente, según lo que establece esta teoría, es que se pudieron generar diferentes compuestos esenciales para la vida, como los aminoácidos o los ácidos nucleicos. Fue Oparin quien formuló su hipótesis sobre los procesos de evolución química debieron producirse en una atmósfera primitiva carente de oxígeno para dar origen a la vida en el planeta Tierra. Él, como ya lo mencionamos, establecía que esas condiciones fueron óptimas para poder desarrollar la vida en la Tierra, pero sin embargo no fue hasta el experimento de Miller quien hizo pasar vapor de agua a través de un recipiente de cristal que contenía una mezcla de gases como metano, amoníaco e hidrógeno. Él trató de simular en su experimento cómo fueron las condiciones medioambientales de la Tierra primitiva. Él formó una batería de tubos en el cual, como ya se mencionó, tenía un recipiente con agua que fue sometido a calor. Este vapor de agua se mezcló con gases como metano, amoníaco e hidrógeno, y el cual, sometiéndolo a descargas eléctricas y pasando por un condensador, luego se pudieron obtener pequeñas macromoléculas. O sea, como menciona acá, al mismo tiempo sometía dicho experimento a descargas eléctricas, y este experimento era en simultáneo. Lo hacía una vez, se obtenía un pequeño resultado, en el colector se colectaba qué cosa es lo que se obtenía, y luego se volvía a pasar. Y mientras más veces repetía el experimento, se obtenían diferentes moléculas, diferentes macromoléculas. En esta figura podemos ver a Miller cómo está trabajando o cómo es que sometía a diferentes descargas eléctricas el vapor de agua junto con los gases.
Finalmente, el experimento de Miller dio como resultados la formación de una serie de moléculas orgánicas como ácido aspartico, ácido glutámico, ácido acético, ácido fórmico, entre otras moléculas, y algunos aminoácidos, que son los componentes fundamentales con los que el organismo reconstituye sus proteínas, dándole respaldo científico a esa teoría. O sea, si bien es cierto, Oparin fue quien propuso eso, no fue hasta el experimento de Miller en el cual se pudo comprobar o darle un respaldo científico a esta teoría. En este video vamos a apreciar un poco más. El aparato de Miller y Urey sintetizan moléculas orgánicas a partir de los gases que componían la atmósfera primitiva de la Tierra. Una resistencia eléctrica hace hervir el agua del matraz pequeño. El vapor de agua se mezcla con otros gases. La reacción se produce mediante descargas eléctricas y se forman moléculas de ácido cianhídrico y de formaldehído. Estos compuestos reaccionan entre sí y con el agua, dando lugar a un aminoácido sencillo, la glicina. Las moléculas orgánicas se condensan y descienden por el tubo. Si se quiere analizar, puede recogerse una muestra abriendo la llave inferior. Las sobrantes vuelven al matraz pequeño para mezclarse con el vapor de agua y repetir el ciclo. Cuanto más se repite, más complejas son las moléculas orgánicas que se forman. Muchas gracias.